Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy absolutamente extasiada de tenerlos aquí, listos para otra inmersión profunda en el turbulento mar de las telenovelas turcas. Espero que hayan preparado sus pañuelos y estén mentalmente listos para una buena dosis de drama, porque hoy nos vamos a sumergir en una de las historias más adictivas, polémicas y, admitámoslo, desgarradoras de todos los tiempos. Amor prohibido. Si ya han sido víctimas de esta obra maestra del sufrimiento melodramático, prepárense para revivir cada momento de angustia, cada mirada cargada de intenciones ocultas y cada decisión que los hizo gritarle a la pantalla. Y si por alguna razón inexplicable aún no han sucumbido a sus encantos, bueno, felicidades. Esta es su oportunidad de descubrir de qué se están perdiendo, entre comillas, claro. Porque si son del tipo de personas que disfrutan revolcándose en el fango emocional, entonces bienvenidos a bordo. Antes de que nos adentremos en el laberinto de pasiones prohibidas, y para asegurarme de que no se pierdan ni una sola de mis futuras exploraciones en el mundo del drama televisivo, los invito formalmente a suscribirse al canal y, lo que es aún más importante, a activar la campanita. Así, YouTube se convertirá en su fiel mensajero, avisándoles cada vez que suba un nuevo vídeo. No querrán perderse nada, ¿verdad? Así que no lo duden y únanse a la comunidad de amantes del drama. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Preparemos el escenario, afinemos nuestros sentidos y adentrémonos en el universo de Amor Prohibido. Hoy vamos a diseccionar, analizar y disfrutar cada uno de esos 16 capítulos cruciales que, les garantizo, los harán llorar a mares, gritar de frustración a la pantalla y, lo más importante, cuestionar la mismísima existencia del amor verdadero. Para apreciar la magnitud de la tragedia que se avecina, primero debemos entender el complejo entramado de relaciones y circunstancias que dan forma a la historia. Bihter Ziyagil, la protagonista de nuestra desgracia, es una joven hermosa, inteligente y, digamos, intensa. Está casada con Adnan Ziyagil, un viudo rico considerablemente mayor que ella. Aparentemente este matrimonio es un símbolo de estabilidad y seguridad, pero en realidad, para Bihter, es un acto de venganza premeditado contra su propia madre, la ambiciosa y calculadora Firdevs Ireoğlu. Bihter culpa a Firdevs por la muerte de su padre, convencida de que su madre es una manipuladora sin escrúpulos que prioriza el dinero y el estatus por encima de todo lo demás. Adnan, por su parte, es un hombre bueno, amable y genuinamente enamorado de Bihter. Tiene 2 hijos, Nihal, una adolescente dulce, un tanto ingenua y en plena transición a la adultez, y Bülent, un niño pequeño que aún necesita el cuidado y la atención de un padre. La familia Ziyagil también incluye a una figura clave, Belul Aznedar, un sobrino lejano de Adnan. Belul es joven, increíblemente apuesto, encantador, y como ya habrán adivinado, un mujeriego empedernido. Su estilo de vida despreocupado y su irresistible atractivo lo convierten en una bomba de tiempo dentro de la tranquila mansión Ziyagil. Desde el momento en que Bihter pisa el umbral de la casa, la tensión se empieza a acumular como una tormenta inminente. Bihter se siente atrapada en un matrimonio sin pasión, asfixiada por la rutina y la diferencia de edad con Adnan. La casa, que debería ser un refugio de amor y felicidad, se convierte en un escenario de miradas furtivas, silencios incómodos y conversaciones cargadas de segundas intenciones. Belul, consciente de su poder de seducción, disfruta jugando con los límites, coqueteando sutilmente con Bihter y alimentando la creciente tensión entre ellos. Es evidente que la bomba está a punto de estallar. Los primeros capítulos son una obra maestra de la insinuación. Nos muestran el coqueteo sutil, casi imperceptible, entre Bihter y Belul. Miradas robadas en los pasillos, sonrisas cómplices durante la cena, roces accidentales que electrizan el ambiente. Es esa sensación de no deberían, pero quieren, lo que nos engancha desde el principio, convirtiéndonos en cómplices involuntarios de su creciente atracción. ¿Recuerdan el capítulo donde Bihter y Belul se quedan solos en la casa durante una tormenta torrencial? La tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. El aislamiento forzado, la oscuridad de la noche, el sonido ensordecedor de la lluvia, todo contribuye a crear una atmósfera cargada de deseo y peligro. Se sentía casi como si nosotros mismos estuviéramos a punto de cometer una infidelidad. Cada roce accidental, cada palabra cargada de doble sentido, cada mirada que se alarga más de lo debido, eran una tortura deliciosa para el espectador. Pero la insinuación solo puede durar hasta cierto punto. La represión eventualmente explota, y en Amor Prohibido, esa explosión toma la forma de un beso. El beso prohibido.
¡Ay, ese beso! El capítulo donde Biter y Belul finalmente sucumben a la tentación y se besan es un punto de no retorno. Ya no hay vuelta atrás. La culpa, el remordimiento, la pasión descontrolada, el miedo a ser descubiertos, todo se mezcla en una tormenta de emociones que los arrastra a un abismo de consecuencias impredecibles. Y nosotros como espectadores estamos ahí al borde de nuestros asientos, sufriendo con ellos, cuestionando su moralidad, debatiendo si la pasión justifica la traición, pero al mismo tiempo entendiendo la fuerza de su atracción, la desesperación que los impulsa a desafiar las convenciones sociales y los lazos familiares. Es una experiencia catártica, por decirlo suavemente. A partir de ese fatídico beso, la relación clandestina entre Biter y Belul se intensifica rápidamente. Se esconden, se mienten, se engañan a sí mismos y a todos los que los rodean. Cada encuentro secreto, cada conversación a escondidas, cada mensaje de texto enviado con el corazón latiendo a 1000 por hora, está cargado de peligro y emoción. El capítulo donde se encuentran en el hotel, lejos de las miradas curiosas de la casa, por Dios. El miedo constante a ser descubiertos, la adrenalina del momento, la necesidad desesperada de estar juntos, todo está perfectamente plasmado en la pantalla, creando una atmósfera de intensa pasión y paranoia. Pero como bien sabemos, la felicidad nunca dura mucho en Amor Prohibido. La culpa empieza a carcomer a Biter por dentro. Se siente culpable por engañar a Adnan, por traicionar su confianza, por el daño que está causando a su familia, especialmente a Nial, a quien ha llegado a apreciar como a una hija. Belul, por otro lado, se muestra cada vez más egoísta, inmaduro y reacio a asumir la responsabilidad de sus actos. Él quiere disfrutar del momento sin pensar en las consecuencias a largo plazo, sin importarle el dolor que está causando a su alrededor. La relación entre Biter y Belul se vuelve cada vez más tóxica, marcada por los celos, las discusiones acaloradas, los reproches constantes y las promesas rotas. Biter quiere más de Belul, quiere que él la ame de verdad, que la elija por encima de todo, que construya un futuro con ella. Pero Belul no está dispuesto a comprometerse. Él prefiere seguir viviendo su vida despreocupada, sin ataduras ni responsabilidades. Y ahí es donde empezamos a presenciar el verdadero sufrimiento. El capítulo donde Biter descubre que Belul está coqueteando con otras mujeres, que su amor no es exclusivo, que ella es solo una más en su larga lista de conquistas. El dolor en sus ojos era desgarrador. Se siente utilizada, traicionada, abandonada a su suerte. Y nosotros como espectadores sentimos su dolor como si fuera nuestro, experimentando la amargura de la decepción y la desesperación de un amor no correspondido. La situación se complica aún más cuando Belul, en un giro inesperado de los acontecimientos, empieza a sentir algo por Nial. La inocencia, la dulzura y la vulnerabilidad de Nial lo atraen, y él ve en ella una oportunidad de redimirse, de escapar de la turbulencia de su relación con Biter, de empezar de nuevo en un terreno más seguro y estable. Pero, obviamente, esto solo empeora las cosas, añadiendo una nueva capa de complejidad y tragedia a la ya intrincada red de relaciones. El capítulo donde Biter descubre los sentimientos de Belul por Nial es un punto de inflexión crucial en la historia. Se siente completamente devastada, traicionada en lo más profundo de su ser. Sabe que lo está perdiendo, que él nunca la amará de la manera que ella anhela, que su amor por ella es solo una fantasía pasajera. La desesperación la consume, llevándola al borde del abismo. La boda de Nial y Belul se convierte en el clímax de toda la tragedia. Biter sabe que ese es el final, el punto final de su sueño de felicidad con Belul. No puede soportar la idea de verlo casarse con otra mujer, de saber que él nunca será suyo, de tener que vivir el resto de su vida con el recuerdo amargo de un amor prohibido. La escena en la que Biter toma la decisión final y se dispara es una de las más impactantes, desgarradoras y memorables de la historia de las telenovelas turcas. Un final trágico e inevitable que nos deja con un nudo en la garganta y una sensación de vacío en el alma. Y aunque esos son, sin duda, los momentos más impactantes y memorables, cada uno de los capítulos que conducen a ese final fatídico está lleno de pequeñas tragedias, de momentos de tensión insoportable, de miradas que lo dicen todo y de silencios que gritan más fuerte que las palabras. La maestría de los actores, la dirección impecable, la banda sonora emotiva y el guión lleno de giros inesperados hacen que Amor Prohibido sea una novela inolvidable, una experiencia televisiva que te marca para siempre. Pero ¿por qué nos gusta sufrir con estas historias? ¿Por qué nos enganchamos tanto a estos dramas llenos de infidelidad, traición, muerte y sufrimiento existencial? ¿Somos masoquistas emocionales?
Tal vez. Pero creo que la respuesta es más compleja que eso. Creo que es porque en el fondo, todos nos identificamos con los personajes, con sus luchas internas, con sus deseos reprimidos, con sus miedos más profundos. Todos hemos sentido alguna vez celos, decepción, amor no correspondido, la tentación de cruzar la línea, la culpa de una mala decisión. Y ver a estos personajes lidiar con sus propias tragedias, con sus propios dilemas morales, nos permite explorar nuestras propias emociones, reflexionar sobre nuestras propias relaciones y, quizás, aprender algo sobre nosotros mismos. Amor prohibido es una novela que te hace cuestionar la moralidad, la fidelidad, la naturaleza del amor, la fuerza de la pasión, los límites de la ambición. Te hace preguntarte qué harías tú en la misma situación. ¿Serías capaz de renunciar a tus propios deseos por el bien de los demás? ¿Serías capaz de perdonar una infidelidad? ¿Serías capaz de amar a alguien a pesar de todo? Y ahora, después de este repaso exhaustivo por los 16 capítulos más dolorosos de Amor Prohibido, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la novela en general? ¿Creen que Viter merecía su destino trágico? ¿Creen que Belul era un cobarde, un egoísta o simplemente un joven confundido? ¿Cuál fue el capítulo que más los hizo sufrir, el que más los impactó, el que recuerdan con más intensidad? ¿Cambiarían algo del final? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, conocer sus perspectivas y debatir sobre estas historias que nos apasionan tanto. En resumen, hoy exploramos la intensidad dramática de Amor Prohibido, centrándonos en esos 16 capítulos cruciales que nos hicieron experimentar una montaña rusa de emociones, desde la euforia del amor naciente hasta la desesperación del final inevitable. Analizamos la complejidad de los personajes, las motivaciones que los impulsaron a tomar decisiones cuestionables y las consecuencias devastadoras que sus actos tuvieron en sus vidas y en las vidas de aquellos que los rodeaban. Espero que hayan disfrutado de este recorrido emocional tanto como yo. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado tanto como yo recordando esta novela que nos hizo sufrir tanto, pero que también nos mantuvo pegados a la pantalla durante meses. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes del drama y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, dejen sus comentarios abajo, quiero saber su opinión sobre Amor Prohibido. ¿Qué les pareció la novela en general? ¿Cuál fue su personaje favorito y por qué? ¿Qué escena los marcó más? Quiero saberlo todo. Y no se olviden, denle like, compartan y suscríbanse para más contenido sobre novelas turcas, análisis profundos de personajes complejos, chismes jugosos del mundo del espectáculo y mucho más. Los quiero. Hasta la próxima.